Carolina, le dijiste lo importante, entrar en el momento, Obviamente, chiquillos, a la hora. yo le he dicho a mi tutoría, pero también al resto del curso, a todo el segundo A, que es muy importante, apaguen yo, silencio, ahí, silencio, es muy importante la asistencia, y la asistencia con puntualidad, ¿ya? Con puntualidad, porque no sirve de nada llegar a los 5 últimos minutos, eso no vale, chiquillos, ¿ya? Vale cuando están ustedes aquí el 99% de la hora de clase, y si es un poquito más de media hora nomás lo que vamos a estar aquí hablando de la guía, ¿ya? Y del trabajo. Ya, ustedes esta guía la vieron en Facebook. ¿Ya? La vieron en Facebook, y yo tuve que hacer una elección también, chiquillo, porque el programa de lenguaje tiene tres ejes importantes, que es lectura, escritura e investigación. Tuve que elegir en esta priorización sobre todo la lectura, porque las pruebas que a ustedes les interesan, las pruebas estandarizadas, que a nosotros nos salvamos, o tal vez no nos salvamos de haber hecho el SIMS este año, pero yo creo que no hubiera ido bien, pero bueno, ya no se pudo nomás, pues no hicimos el SIMS, pero y lo que viene, que lo que no van a dejar es la famosa PTD, la prueba de transición, que viene cuando ustedes terminen cuarto año, solo toma la lectura. Entonces, por eso, en estas 4 guías y en lo que vamos a ver en este proceso, solo lectura, chiquillo, y la lectura es un proceso, ¿ya? En esta primera unidad, llama, apaguen, chiquillos, se llama Seres y Haceres. En esta unidad revisarás textos literarios y no literarios, vamos a leer de los dos, en donde reflexionarás sobre las distintas dimensiones del trabajo y la implicancia que tiene con respecto a la dignidad de la persona y sentirse persona. Apaguen, chiquillo, el micrófono, no sé qué tiene encendido aquí. Porque una persona se siente de calidad y, ¿no es cierto?, que vale la vida cuando tiene un trabajo. Todos sabemos cómo nos sentimos cuando alguien queda cesante. Cuando alguien no tiene el trabajo, de verdad se producen conflictos en todas partes, en todas partes. Mira, para comenzar esta unidad se pusieron un autorretrato y una pintura de un pintor sumamente conocido, los micrófonos, de Vincent van Gogh, este holandés que ustedes tal vez lo conocen porque es un poquito loco, que se cortó la oreja, se cortó la oreja porque en su afán de querer hacer mejores las cosas, como en un periodo se alucinó, perdió la razón. Él trabajaba mucho con el apaguen los micrófonos, chiquillos. A ver, apaguen los micrófonos. Se apasionó tanto que tenía que tener el apoyo de su hermano, y le escribía muchas cartas a su hermano para que le dijera cómo iban en la pintura. Por ejemplo, esta pintura, que es muy simple, es una habitación. Se la mandó como 3 o 4 veces para ponerle el color. Primero le hizo un dibujo a la pinina, después con algunas pinturas, hasta que llegó finalmente. Esa pintura cuesta hoy día millones y millones de dólares. Bueno, ¿de quién es el autorretrato? Nosotros vimos que es del mismo Vincent van Gogh. ¿Cómo influirá el contexto en una obra artística? Esto lo voy a ir diciendo yo para que alcancemos, ¿ya? Después vamos a responder cuando sean las guías de la guía, las preguntas de la guía. Esto lo vamos a hacer entre todos. El contexto en una obra artística, obviamente que siempre hay algo del autor en su obra. Su niñez, lo que conoció, su estudio, sus padres, lo que estudió, etcétera. Siempre hay algo. ¿Y en qué piensas cuando te hablo de una persona que tiene como trabajo el ser pintor? A ver, ¿quién me podría decir
A ver, ¿a quién hay pintor? ¿A quién le gustaba el dibujo? ¿La Javiera Palma le gusta dibujar? Javiera, ¿estás por ahí? ¿Yo? La Antonia, Sí, a la la Antonia, Antonia. ¿verdad? La Antonia, ¿está por ahí la Antonia? Yo no dibujo. Aquí estoy. Ah, Antonia, hola. ¿En qué piensas cuando dibujas? O sea, depende de mucho de mi estado de ánimo. Por ejemplo, hay veces que también estoy como en la nada y empiezo a puro pesco pintura y la echo y después como que se me ocurre algo, no sé. Si te ocurre, pero todo tiene que ver con emociones, ¿no es cierto? Sí, más que nada. Más que nada con emociones. La inspiración tiene que aparecer de pronto y alguien se imagina algo o piensa en algo. Entonces, el objetivo de esta primera clase, chiquillo, es analizar a los personajes de los relatos para profundizar la comprensión de los textos que leen. Principalmente reconocer quiénes son los que participan, porque los que participan son los que realizan las acciones, son los que hacen el conflicto, lo inician, lo desarrollan y lo terminan. Ellos son. Entonces, el propósito de esta guía es que seas capaz de analizar, es decir, leer comprensivamente, siendo capaz de identificar quiénes son los personajes, cómo son, lo que hacen y lo que piensan. Al mismo tiempo reconocerás el conflicto al que se enfrenta el personaje. No hay historia ni del cine, ni del... Fíjense por favor en el... Chiquillos, por favor, en los micrófonos que estén apagados. No hay historia que no tenga un conflicto. Entonces, mire, vamos a ver lo que dice aquí, a todos lo conocen. ¿Cómo se llama este caballero? Chiquillo. Albert Einstein. Albert Einstein. ¿De qué área es él? ¿Él era profesor de qué? Física. De física. Muy bien, de física. Y él, ustedes saben que es el gestor de la bomba atómica, pudo disolver el átomo, muy reconocido. ¿Y él qué decía? Un genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. ¿Quién me podría decir que está de acuerdo con eso o no está de acuerdo con eso? A ver ahí, alguien. A ver, ¿qué ¿Te doy otro eso nombre? primero? ¿Ah? ¿Te digo alguien? Ya, dime a alguien. Nicolás Moya está. Nicolás, ¿estás ahí? Nico, Profe, ya, está ahí. aquí estoy. Ya. ¿Tú crees que un genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo? Yo creo que sí, porque uno no nace sabiendo. Muy bien, ya. No nace sabiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar, yo creo. Trabajar y trabajar, ¿no es verdad? Cuando alguien... Y tener una dedicación. Exacto, una de dedicación, ser sistemático, ser tal vez ordenado, seguir una pauta. Si aquí a varios, por ejemplo, les gusta la música, les gusta la pintura, o la misma bicicleta que le puede gustar a muchos, o los mismos futbolistas. El futbolista no nace siendo un crack, tiene que trabajar para volverse. Lógicamente tiene que haber algo de talento, tal vez un 1, un 2, un 3, pero hay que esforzarse y trabajar. Esa es la temática del cuento de hoy día, chiquillo. Ya, Vero, léete qué es lo que es la caracterización para que sepa. Ok, información complementaria. Caracterización. Caracterizar a los personajes de una narración consiste en determinar específicamente las características físicas, cómo se comportan, las características de sus atributos, valores, motivaciones, entre otras particularidades. Para lograr esta tarea, la narración entrega distintos datos y pistas que permiten dotar a los personajes de una identidad. Esto implica que el lector va conociendo a los personajes a medida que avanza la lectura y solo podrá tener una imagen completa de ellos al concluirla. Algunos de estos datos se entregan de forma explícita en la narración, mientras que otros deben ser inferidos por el lector a partir de las acciones del personaje, de sus palabras y pensamientos, y de lo que otros personajes dicen acerca de él. Obviamente, cuando uno le dice que describa al personaje, que dice cómo es, no solamente podemos decir cómo es físicamente,
porque muchas veces puede que salga una característica física que dice que es viejo, que es joven, que es alto, que es bajo, pero principalmente uno tiene que inferir las características de los personajes de acuerdo a las acciones que él hace. Entonces ahí tiene que inferir. Y además de, ¿no es cierto?, de reconocer cómo son los personajes, todos los personajes entran en un conflicto. Y por lo general los personajes de los textos narrativos se enfrentan a algún conflicto durante el transcurso de la historia, provocando una tensión en el relato. Eso siempre ocurre. Los personajes pueden entrar en conflicto con su sociedad, otro personaje, una fuerza natural o sus propios miedos, deseos y frustraciones. Ahora bien, este conflicto no siempre se manifiesta de forma violenta o física, como puede ocurrir en una narración de tema bélico es de guerra, ¿ya? Sino que también puede ser de carácter psicológico, ideológico, simbólico. Muchas veces el conflicto está con la sociedad, porque no te acepta, puede ser con un ser querido, puede ser con una idea, etc. Pero la idea es que ustedes puedan reconocer con qué tiene el problema el personaje, con quién es. A veces específicamente otra persona, pero otras veces es algo que uno no ve. ¿Ya? Durante la ¿Puedo lectura, hacer una pregunta? dígame, ¿Qué es carácter simbólico? es un carácter simbólico, algo que tú te imaginas. Por ejemplo, una paloma. ¿Qué significa? ¿Qué significa si yo te muestro una paloma blanca? Paz. Paz. Eso, a veces tiene un carácter, por ejemplo, podrían definir un personaje en un cuento infantil, podría ser la paloma y podría ser el lobo. ¿Te fijas? La paloma y el lobo. Y la paloma es la que representa la paz, la tranquilidad, en cambio el lobo representaría al otro, la fiereza, no sé, lo intrépido, etc. Esos son símbolos. ¿Te queda un poquito más claro? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Como siempre dijimos, chiquillos, se lo vimos muchas veces el año pasado, tanto la profe Vero como yo, siempre enumerábamos los párrafos. Yo sé que cuando es un texto literario cuesta, porque a veces cuando hablan los personajes, lo hablan en una línea nomás, y eso también es un párrafo, porque empiezan, pero también es bueno enumerarlo. Subrayar la idea es importante. Es muy importante ir subrayando las palabras que ustedes no conocen, lo que es importante, porque uno no tiene una memoria de elefante, pues tiene una memoria normal y eso te sirve para después tal vez ubicarlo dentro de las preguntas que te vayan a hacer. Revisa el vocabulario que está en el texto y también, si ustedes no conocen y no la pueden sacar por contexto, por las palabras que están alrededor, tienen que ir al diccionario, porque si no conocen una palabra, de verdad entrampan la comprensión de lectura. Y responde las preguntas que aparecen durante la lectura que te servirán para corroborar si estás comprendiendo lo que lees. Muchas veces, yo se los puse como una estrategia de lectura, chiquillos, que ustedes tienen que irse preguntando durante la lectura para saber si están entendiendo. Por ejemplo, ¿quién es el personaje? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Qué está pasando aquí? Mientras leen, para saber si están entendiendo. Porque, o si no, pasan de largo y puede que muchas cosas les queden en... ¿no es cierto? Ahí, perdón, les queden sin contestar. Ya, ahora chiquillo, Profe, sí, dígame. pero esta ya hay que subirla a Classroom, ¿no? Sí, esta es la guía estas preguntas, que son las mismas en la guía, pero si ustedes las tienen en el cuaderno, las tienen estas mismas preguntas, que yo, vamos a dejar, yo ya les subí el Power, pueden anotar las preguntas, anotan las respuestas, sacan la foto y la suben a Classroom. ¿Entienden? Ya, ¿Ya? ya. Ya, eso es. Entonces pongamos mucha atención. Ojalá, yo sé Viendo en el mismo classroom. Sí, en el mismo Classroom. Está ahí en el mismo Classroom la guía. La puede hacer incluso en el mismo Classroom. Ahí está la guía. Responde abajito de cada pregunta. Por WhatsApp. Profe, ¿Ah? sirve solamente pregunta y respuesta, ¿cierto? Sí, ¿O hay sirve. que escribir todo? No. Ah, ya. Sirve pregunta y respuesta. Ah, bien, gracias. Sí, Profe, sí. si nosotros lo hicimos en el cuaderno, ¿se la podemos mandar por WhatsApp las fotos? Por WhatsApp no, chiquillo. Tiene que ser en Classroom. ¿Correo? Correo podría ser, pero traten por Classroom. Me pueden hacer, y a mí, a la profe Vero, todas las preguntas por WhatsApp. Pero la ¿Y usted guía, puede mandar su correo?
Ahí lo voy a poner después cuando terminemos lo voy a No, poner en pero el chat. chiquillos, la idea, perdón Carolina, pero la Sí. idea es que suban a Classroom para un orden para ustedes también, porque cuando se sube a Classroom y ustedes tienen que completar o revisar, lo hacemos de la misma plataforma, así que inténtenlo, no es una cosa de práctica, nosotros también hemos tenido que tomar tiempo para aprender y también nos costó al principio, pero finalmente se puede, inténtenlo para llevar un orden. Porque ahí ustedes van a saber al tiro la nota, chiquillos. Van a tener, Classroom. ahí van a tener la nota, el comentario en lo que se equivocaron o lo que pudieron haber mejorado, lo van a tener. Traten, si no hay, de verdad les cuesta mucho, tendríamos, pero pregúntenme, traten de ubicar el teléfono. Yo tengo un video chiquitito que les mandé a algunos y algunos pudieron subir. Pues. La Michelle, ¿está ahí por ahí? Sí, ¿Hola, Michelle? sí, Sí, ¿pudiste subir la guía? sí, la subí. La subió, ¿no ves? Y yo a la Michelle le mandé un video chiquitito y subió inmediatamente la guía. No es difícil, chiquillos. No es difícil. Tienen que crear y para tranquilidad de todos, lo que suben ustedes solamente lo vemos los profesores. No lo ven los otros compañeros. ¿Ya? No lo ven. Entonces nadie les puede copiar, nadie los puede ver, nadie les puede... ¿Se dan cuenta? Solo lo ven ustedes. Es como si fuera un correo. Profesora, Sí, dígame. se lo enviamos al brief del Classroom, ¿no? Sí, pues. Ahí, donde Ah, dice ya, la tarea. Yo le envié una tarea. Profe, ¿Sí? el Ignacio Quirós no puede descargar Zoom. Sí, no Y se que preocupen, no yo lo puede tengo ingresar. listo. Ya, Sí, habítalo. yo ya lo vi, no se Ya, preocupen, yo ya me listo. encargué de eso. Ya. Vamos con las preguntas, chiquillos, para que alcancemos. ¿Ya? Dice, a Sí, ver, tengo que pasar la lista, Caro. ya, para que alcancemos a pasar. ¿Quiénes son los personajes principales que aparecen en la historia? A ver, ¿quiénes son, chiquillos? Díganme. Yegor Savich, la viuda del oficial, Katia. Ya, muy bien. Entonces ahí tienen la respuesta, chiquillos. ¿Escucharon? Yegor Sí. Savich, Katia, están los otros pintores, pero los principales, ¿cuáles son los principales? Yegor Savich, Katia. Yegor Savich y Katia. Yegor Savich. Esta lectura, chiquilla, es de Anton Chekhov, un tremendo autor ruso, por eso esos nombres, ¿ya? Ruso. Él es muy famoso sobre todo por hacer teatro, pero también hizo cuentos, narrativa, poesía, hizo de todo un poco. A partir de lo leído, hoy, perdón, ahí me faltó una D. Profesora, ¿Mm? la Valeria está tratando de meterse hace buen rato y dice que no se puede meter. Ay, la Valeria, ¿por qué no se puede meter? No sé, Puede, Vero, ve ¿cómo si puedes admitirla, porfa. porque está diciendo que se mete hace mucho tiempo y que no puede. No puede, qué extraño. A ver, después la voy a dejar presente nomás si ella ha tratado, porque no quiero que alcancemos, chiquillos, porque esto pasa muy rápido. Ok. ¿Ya? A partir de lo leído, ¿qué se sabe sobre Yegor Savich y Katia? Caracterice completando la tabla de su cuaderno. Chiquillos, ahí en el texto, por ejemplo, ¿qué se puede decir? ¿Se acuerdan cómo era físicamente Yegor Savich? ¿Cómo era físicamente Yegor Savich? Tiene Peludo, pelo en el cuello. joven, Pelo en el cuello, peludo. Ya. de voz grave. Joven. Voz Y grave. tiene jotas. Botas. Muy bien. No, cejotas. O sea, Cejotas, tiene ceja sí. muy ancha. Muy ancha, que es muy peludo. Es muy peludo. Muy bien. Muy peludo, ¿no es cierto? Tiene... ¿es viejo, es joven? ¿Cómo se Es joven, Joven. creo. Joven, uno se lo imagina joven. Ya, de Katia no se dice mucho físicamente, pero ¿qué podríamos decir de Katia? Es muy nerviosa y Sí, pero habladora. eso es psicológico, algo físico. En Que cuanto a la también es edad, joven. es joven. Incluso dice que ella, ¿cuántos años tiene? 20. 20 años, ya. Entonces con eso estamos en la parte física, ahora en la parte psicológica. Eso es la parte física, chiquillo. La pregunta 2. En la parte psicológica, ¿cómo es Yegor Savich? Soñador. Apático, Apático, soberbio, excéntrico, soñador, excéntrico, Asume su realidad. no asume su realidad, imponente, se podría decir. y ya, imponente. ¿Cómo dirían ustedes que humilde o orgulloso? ¿O soberbio? soberbio, Soberbio. Soberbio. Más que- Sí. ¿Cómo dirían de ustedes? ¿Lo caracterizarían más por trabajador o flojo? Flojo. Flojo. Porque Flojo.
¿Cuántas pinturas había hecho en el verano él? Ninguna en realidad. No había terminado ninguna, po. Ninguna. Ya, y Katia, ¿cómo es Katia? Sumisa con su madre. Conversadora, Exacto. ingenua. Ingenua, sumisa como... Habla hasta por los codos. Habla harto, sí, habla harto, pero muy, ¿no es cierto? Les hace mucho, muy presionada por su... ¿Por quién estaba presionada ella? Por su Por mamá. su madre. Mamá, Por su mamá. ¿Y cuál era la presión esta? No sé qué Que se tenía que contraer casarse. matrimonio. Exacto, contraer matrimonio. Ahí tenemos las características físicas, las psicológicas, y ahora, motivos o razones que lo hacen actuar de cierta forma. ¿Por qué Yegor Savich actuaba de esa forma? De esa forma así, Porque le gustaba ser libre. ser libre, ya. ¿Y qué es lo que quería él ser aparte de libre? Quería Famoso. ser un gran artista. Exacto, quería ser famoso y quería ser un gran artista. Muy bien. ¿Y Katia, qué quería hacer? Una buena esposa, se podría decir. Sí, una buena esposa, pero antes de ser esposa, ¿qué es lo que hay que hacer? Casarse. La libertad. Casarse. Claro, pues, antes de ser esposa hay que casarse, pues, y eso es lo que le estaba costando. Ya, ahí estamos con la 2, chiquillos. La 3, ¿qué opina el narrador sobre la actitud de Yegor Savich y sus compañeros? Subrayan el libro y luego copian el cuaderno. A ver, escuchen bien. Ustedes, a ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Qué opina el narrador? ¿Qué opina el narrador? Todos son soñadores. Muy bien. No, sueña con tener fama, ser una celebridad y en vez de realmente dedicarse a vivir. Exacto. Que solamente es un soñador, pero él lo ve, miren, en una parte, mire, aquí dice, busquen ahí en la página 17, anoten, porque ahí van a tener que ubicar la página, 17 lo que van a intuir. ¿Qué les dice a ustedes cuando el narrador dice esto? Se imagina ya célebre, conocido en el mundo entero. Se habla de él, de la prensa, su retrato, se habla de él en la prensa, sus retratos se venden a millares, se ve en un rico salón rodeado de bellas admiradoras. Dice, se imagina ya célebre, conocido en el mundo entero. ¿Qué tono usa ahí el narrador, chiquillo? Se imagina ya célebre. ¿Sería un tono, le cree el narrador o no le cree? No le creo. No le cree. El No. narrador, con esa actitud de poco, ¿no es cierto?, de poco trabajo, no le cree al, ¿no es cierto?, a este pintor. No le cree a este pintor porque no hace nada. Entonces, ironiza, chiquillos. Ironiza, dice, él se cree, imagina. ¿Ya? Ahí tenemos la 3. Subrayen, copien textual, chiquillos. ¿Escucharon? Copien textual. En la 4, a partir de lo subrayado antes, ¿qué piensa que se critica en este relato? A ver, ¿cuál es la crítica que hace el narrador, chiquillo? La actitud critica de que los hablan- personajes. Ya, ¿y cómo es la actitud de los personajes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Piensen en las primeras fotos que vimos del pintor de Vincent Van Gogh. Piensen en eso y relaciónenlo con esto. ¿Qué critica el narrador con la actitud de este pintor? ¿Qué cosa critica? Puede ser el trabajo, ¿no? El trabajo, ¿el mucho trabajo o el poco trabajo? Poco. El poco. O sea, que espera que todo lo que le llegue en vez de conseguirlo trabajando. Exacto. Espera que todo lo que es como todo en la vida, chiquillos, piensa ahí, que la mayoría de las cosas llegan porque uno trabaja mucho. La mayoría, si eres un afortunado y te sacáis el quino, el loto, ya otra cosa. Pero eso es un caso en un millón. Pero la mayoría tiene que trabajar mucho. Entonces él critica la flojera, ¿no es cierto? El no trabajar, queda un poquitito chiquillo, el no, ¿no es cierto?, esforzarse por lograr un ideal o una meta. ¿Quedó claro Es ahí? como lo que hablaba, es como lo que usted hablaba de Albert Einstein, que decía 1% talento y 99% trabajo. Yegor Exactamente. Savich tenía el talento, pero no trabajaba según lo que quería, conforme lo que quería. Es Exacto. como dicen ustedes, quería que le llegara todo en bandeja de plata nomás.
Exacto. No, no, pues, claro, él tenía tal vez el talento, pero el 99 no lo hacía. No lo hacía, entonces obviamente su futuro no iba a ser. Las 5 no la contestan, chiquillos, porque había que hacer otra actividad que no alcanzábamos a pasársela. Y en el 6, a ver, ¿qué me dicen ustedes? El personaje de Katia vive en una época en que la sociedad establecía como la principal aspiración de la mujer el matrimonio y formar una familia. ¿Cómo crees que influye esto en la relación de Katia y Yegor Savich? A ver, ¿cómo influirá? ¿Quién está? Dime a alguien, Vero. Sí, Valentina Schuster. Valentina, dime, ¿cómo influye en la pareja que Yegor sea flojo y que la Katia quiera casarse? ¿Cómo influye? ¿Cómo es la relación de ellos? Valentina, ¿estás ahí? Sí. ¿Sí? Dime, ¿cómo es la relación entre ellos? No sé. ¿Cómo no he escuchado lo que hemos estado diciendo? Complicada. Sí. Ya, complicada. Dime otro, Vero. Complicada. Anaís González. La Anaís. Anaís, ¿estás ahí? Anaís. Otro Vero, porfa. Ya, Paz Guijara. Paz, ahí estás, Paz. Paz, Al tiro. ya, ahí. A ver, Paz, ¿Leo lo que te he escrito? ¿lo que tienes escrito o lo que crees que influye cómo son esta relación entre Yegor y Katia? Influye de mala manera, ya que perjudica la relación debido a que Yegor no se quería casar, mientras que Katia quería obedecer órdenes. Exacto, quería verse. Y ella, chiquillos, miren, vean cuando uno le están diciendo que ella sabía que este hombre era flojonazo, ¿ya? Ella sabía que este hombre era flojonazo, pero ella igual quería casarse con él. Entonces ella, ¿qué hace con él? ¿Qué hará? ¿Qué hace con él? Tal vez lo incentiva para que trabaje más. Lo Para que incentiva. Pero, ¿cómo se dice cuando una persona, todo el mundo le está diciendo que esa persona no es buena? No es buena y uno insiste nomás, si es bueno, me gusta, y todo el mundo te dice que esa persona no es buena, no es buena. ¿Qué hago yo? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué pasa en mí con respecto a la persona? ¿Qué hago yo en mi mente con esa persona? ¿Qué hago en mi mente, chiquillo? ¿La veo mala? ¿Veo Como mala a que la persona? La vea más. ¿Ah? Como que la bloquea porque le está diciendo que... Como que la bloquea porque le está diciendo que... O sea, no es como lo que él piensa. No es de la manera que él piensa que es. Pero mire cómo le dice al final. Mire, tienen que fijarse y escuchar. Muchos chiquillos refiranse, por favor, a lo que dice el texto. Dice, llorando y riendo al mismo tiempo, apoya las manos en los hombros de Yegor Savich y mira con honda devoción al pequeño Dios que ha creado. ¿Era un Dios, Yegor? No, o sea, lo admiraba. Lo admira. No. Más que admirar, ¿qué hace, chiquillo? A ver, ¿alguien que esté con ¿Idealiza? eso? ¿Ah? ¿Idealiza? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Antonia. 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 Muy bien, que no veo los nombres, chiquillos. Muy bien. Cuando uno de verdad te están diciendo que esa persona no es buena, pero uno insiste. Y la Katia, además, tenía que casarse porque la mamá la estaba, ¿no es cierto?, molestando y presionando para que lo hiciera, porque en esa época la única forma de tener un sustento económico la mujer dependiera del hombre. Entonces tenía que casarse. Ella, entonces, por más que le dijeran que Yegor era un flojonazo, ella lo idealiza. ¿No es verdad? Ella lo idealiza. Y Yegor, todo lo que dijeron ustedes antes. Pero ahí, chiquillos, claro, y si quieren pongan la última línea. Es muy importante citar
cuando ustedes dan una opinión en un texto. Citar, poner la oración que está en el mismo texto, en el mismo cuento, porque eso te da la base para poder responder y saber que está bien. Y por último, chiquillos, considerando tu respuesta anterior, ¿qué metas se puede plantear una mujer en la actualidad? ¿Qué importancia tiene esto para su futuro a diferencia de lo que ocurre con Katia? ¿Hoy día todas las mujeres quieren casarse, chiquillas y chiquillos? No. No. ¿Qué quiere hacer la mujer? Quiere independizarse, estar soltera, qué sé yo, pues andar de fiesta sin rendirle cuenta a nadie. Eso. Algunas quieren ser mamás solteras. Ah, pero ¿las mujeres quieren ser mamás solteras o no? ¿Quieren? Hay algunas que sí. Hay algunas que sí. Algunas sí, algunas no. Sí. Hay de todo. Sí, hay algunas que quieren ser mamás solteras, pero es muy distinto, obviamente, con lo que ocurría con Katia, que es del siglo XIX. Hoy día la mujer quiere desarrollarse independientemente, como me dijeron ustedes. Y si una mujer se quiere casar, no tiene que estar con la presión que le mete la familia, sino No. que casarse al debido tiempo que ella considere. Exacto, Correcto, no. bueno. Para ella. Exacto, no puede, no está ahí tan, hay de todo en la viña del Señor, como dicen, pero en general la mujer no acepta las presiones para hacer ciertas cosas que quieren los padres o que quieren la familia, etc. Trata de independizarse. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Ninguna. ¿Ninguna? No. ¿No? Está muy bien. A ver, Vero, a ver si alcanzáis a pasar la lista. Ok. ¿Ya? Gonzalo Maturana. Tienen que ser presentes, chiquillos. Gonzalo Maturana. Presente. Andrea Bravo. Presente. Benjamín. ¿Cuál de todos? Es que no sé. Collao. Tú, ¿por qué dice Benjamín? Ya, Benjamín Benjamín Collao. Collao. Byron. Presente. Javiera Palma. Presente. Brittany Leiva. Presente. Diego Arancibia. Presente. Mauricio Olivares. Presente. Ignacio Hidalgo. Presente. Javier Beiza. Presente. Matías Ponce. Presente. Catalina Figueroa. Presente. Millaray Vicencio. Yo te voy a dar bicho, cariño. Ya, ok. Sí, Ávila. Presente. José Arancibia. José. Presente, presente. Yamilet Rodríguez. Estoy esperando la lista. Presente. Yamilet Rodríguez. Matías Finster. Presente. Krishna Priyankar. Presente. Katiuska. Presente. Manuel Espinosa. Presente. Gracias. Javiera Vicencio. Presente. Michelle Alcántar. Presente. Paz Hidalgo. Presente. Dafne Ahumada. Presente. Martín Jerez. Presente. Ricardo Pérez. Presente. Tiare. Presente. Se va a cortar en Gracias. cualquier momento. Ignacio Aspe. Presente.